El día de hoy. La doctora Sáenz es médica cirujana de base, es especialista en salud pública y tiene una larga trayectoria de trabajo en el Ministerio de Salud, donde ocupó diferentes cargos técnicos en diferentes niveles de la institución y también relacionada siempre con organismos internacionales que tienen que ver con el tema de salud. Salud pública, en este caso, pues la Organización Panamericana de la Salud. La doctora Sáenz fue, perdón, voy a interrumpir, ya se nos integró el doctor Alejandro Solís. Doctor Solís, bienvenido. Buenas tardes, Mauricio, mucho gusto, un placer saludarlos. Bueno, no sé si para empezar, aquí estamos la doctora Sáenz, el doctor Torres y la gente de soporte del ICAP. Bienvenido. Estoy presentándolos, doctor Solís, así estaba presentando a la doctora Sáenz. Bueno, les decía que la doctora Sáenz es médica cirujana de base, es especialista en salud pública, con una larga trayectoria de trabajo en las instituciones de salud de Costa Rica y en la Organización Panamericana de la Salud. Tuvo las posiciones más altas que tiene Costa Rica en términos de gestión del sistema de salud. Fue ministra de Salud y fue presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social en momentos diferentes, lógicamente, pero ha ocupado los cargos más importantes en Costa Rica en materia de conducción del sistema. Actualmente la doctora Sáenz es docente, es investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, donde ha trabajado pues, múltiples proyectos y sigue trabajando múltiples proyectos de investigación y de acción social. También preside en este momento la Alianza Latinoamericana de Salud Global y la Red de Equidad en Salud de las Américas. Y al igual que pues, los compañeros que también nos acompañan hoy, tiene una amplia gama de publicaciones en materia de salud pública. Bienvenida, doctora Sáenz, le agradecemos mucho su presencia. En segundo lugar, voy a presentar al doctor Rubén Torres. El doctor Rubén Torres es médico cirujano infantil, es especialista en planificación y gestión de políticas sociales. Tiene una maestría en sistemas de salud y seguridad social, una maestría en organización y gestión de instituciones de seguridad social y en sociología. Fue superintendente de los servicios de salud Argentina, asesor regional en políticas y sistemas de salud de la OPS, fue representante de la OPS en Chile, fue gerente del área de sistemas de salud basados en atención primaria de la Organización Panamericana de la Salud. Tiene múltiples publicaciones, al igual que la doctora Sáenz, y en este momento es rector de la Universidad y Salud en Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, doctor Torres. El doctor Alejandro Solís es también médico cirujano, es máster en salud pública, tiene una especialización en mejoramiento continuo de la calidad en Japón, es especializado en servicios de salud con mención en epidemiología y tiene un doctorado en sociología con mención en gerencia. Fue director de planificación y desarrollo del Ministerio de Salud de Nicaragua y desde los puestos que ocupó en ese país ha sido representante digamos, en los organismos que finalmente crean la agenda de trabajo para toda la región del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, y desde hace 3 años es el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud de la región. Entonces, de verdad, bienvenidos, les agradezco mucho por la deferencia que han tenido de poder atender la invitación y poder compartir esto, que creo que está siendo, ya no solamente es un tema de la pandemia, ¿verdad? Sino es un tema de efectos colaterales, ¿verdad? Y creo que este es un gran tema que creo que vale la pena tratar y pues conocer la opinión de ustedes en relación con esta temática que nos está
pues que nos está afectando desde hace ya prácticamente 9 meses. Yo voy a tratar nada más, les voy a robar 2 minutos como para tratar de situar, digamos, la temática, ¿verdad? Como para poder darle la palabra a ustedes, y ustedes son los actores principales de esta actividad, de este conversatorio, y creo que lo único que pretendo en este momento es tratar de contextualizar. Tal vez en primer lugar recordarle a nuestra audiencia y recordarle también al doctor Torres, a la doctora Sáenz, al doctor Solís, que este es un programa de conversatorios que el ICAP, a través de su Centro en Sistemas de Salud y Seguridad Social, pues desarrolla prácticamente cada mes, y lo que pretende, igual que lo decíamos al inicio, es generar conocimiento, es tratar de dar insumos a la región sobre el abordaje de diferentes retos o desafíos que tiene la salud pública pues, en la región. Y en este marco, pues es que les hemos pedido a ustedes que nos acompañen el día de hoy. Tal vez primero nada más recordar, como les decía, que estamos, digamos, en el de estar viviendo este gran problema de salud pública que se llama pandemia por COVID-19. Y como dicen, de China hacia el mundo, ¿verdad? De Wuhan circuló al resto de la región del país, viajó, como digo yo, por avión a Europa, llegando a países con características pues, particulares como España, Italia y otros países europeos, y Estados Unidos, a Nueva York, digamos inicialmente provocando pues, lo que todos conocemos. Realmente un alto número de casos y además de eso una alta mortalidad, sobre todo en la población más, digamos, con mayor riesgo, como es la población adulta mayor. Ese fue una realidad que América Latina también vivió. El virus llegó a América Latina también por avión, como decimos, pero llegó a una realidad que es en realidad totalmente diferente, lógicamente, a la que tienen los países europeos en términos de desarrollo social y económico. Y finalmente proliferó de una manera pues, que hoy nos tiene sumidos como un calificativo de que somos la subregión con el mayor número de casos y la mayor mortalidad en el mundo, como región. Uno siente a veces que el virus, claro, lógicamente, pues uno tiene que recordar que no conocíamos, que hemos venido aprendiendo a través de estos 9 meses, pero cuando uno ve la realidad del abordaje que hicieron los países europeos, voy a sacar Estados Unidos porque me parece que Estados Unidos pues tuvo un abordaje particular, que si quieren pues después hacemos mención a él, pero digamos que países tan diferentes en términos de desarrollo social y económico como los europeos y los latinoamericanos, pues reaccionamos de una manera bastante similar, digamos, a la problemática. Nos confinamos, instauramos medidas generales de salud pública, digamos que todos conocemos, y lo que tenemos claro es que si no hubiésemos hecho eso, probablemente la situación hubiese sido aún más, pues, de un mayor impacto. Pero lo que queda claro es que esas medidas generales de salud pública, como le llama este servidor, confinamiento, uso de mascarillas que se dio en diferentes momentos en los países, el tema de la educación en salud con el lavado de manos y no tocarse la cara, digamos, todas estas medidas finalmente y sobre todo el confinamiento, pues incidieron de una manera, pues diríamos que es provocando efectos colaterales, ¿verdad? Hoy tenemos claro que las economías del mundo entero se ha deteriorado de una manera realmente impresionante, y América Latina no es la excepción, ¿verdad? Y creo que esto es importante, digamos, dimensionarlo, porque pedir confinamiento en América Latina tiene particularidades, ¿verdad? O sea, finalmente el 50% de la población en promedio pues requiere, digamos, de salir, trabaja en la informalidad y requiere de salir para poder
poder trabajar y poder pues llevar el sustento a su hogar. Entonces hay realidades que yo creo que al margen de que las hayamos abordado de una manera similar, pues creo que estamos claros en que las realidades son diferentes. Los efectos colaterales, el deterioro de la salud mental, el riesgo de los trabajadores de la salud, el aumento de la pobreza, el desempleo, etcétera. Todos estos efectos colaterales de las medidas, pues yo creo que son indudables que están presentes. Pero hoy, como que uno siente que el mundo comienza a cansarse, la gente comienza a rebelarse, digamos, a esas medidas y comienza a presionar a los gobiernos para permitir, digamos, una salida más abierta, digamos, a la realidad, a lo que antes llamábamos normalidad. Y esto es pues una realidad en la que nos estamos viendo, sumidos. Lo cierto es que además de esos efectos colaterales, los sistemas han tenido que reaccionar de una manera particular. Y lo que hemos visto en algunos países, Costa Rica es un ejemplo muy claro, es que los sistemas de salud en mucho han tenido que ajustarse, han tenido que reconvertirse. Entonces aumentan el número de camas, en general aumentan el número de camas de cuidados intensivos, se reconvierten hospitales y salas de hospitales para tratar de dar la mejor atención posible a la pandemia. Reconvertimos hospitales. En Costa Rica, un hospital que era destinado a la atención de la rehabilitación de los pacientes que así lo requieren, pues hoy es un hospital especializado en la atención de la COVID. Plantas que fueron destinadas en otros hospitales que se construyeron nuevas para la atención digamos, de la enfermedad prevalente, hoy están siendo pues básicamente los lugares, los espacios donde estamos atendiendo la pandemia. Entonces llegamos a la conclusión de que no solamente los efectos colaterales de la pandemia en la economía, en el empleo, etcétera, ¿verdad?, sino finalmente en el mismo sistema público de salud ha impactado de una manera impresionante. Y esto, y tal vez ustedes me corrigen, porque aquí pues quisiera darle la palabra, me disculpan si me extendí mucho, pero creo que era importante para tratar de situar el tema. La pregunta es si esto tenía que ser así, digamos, de arranque. Si había que priorizar la atención de la COVID-19 o era posible encontrar un punto de encuentro viéndolo retrospectivamente. Es más sencillo hoy, ¿verdad? Digamos, porque tenemos una experiencia, pero digamos si era necesario hacerlo de la manera o imprescindible hacerlo de la manera que lo hemos venido haciendo pues prácticamente en el mundo, ¿verdad? Y priorizando la atención de la pandemia y dejando de lado, no dejando de lados, pero sí dejando de atender pues lo que es el perfil epidemiológico prevalente, digamos, en nuestros países. Hemos dejado de hacer cirugías, hemos dejado de hacer visitas domiciliarias, hemos dejado de hacer procedimientos, etcétera, y siente uno que es un pasivo, es una deuda que estamos creando. Entonces, para empezar, pues yo quisiera preguntarles si ustedes consideran que esto tenía que ser de esta manera, si ustedes no consideran que con este tipo de medidas, esta pregunta se la hicimos en otro espacio de manejo de la bioética en la atención de la pandemia, pero si con esto no se violentaba el derecho a la salud, no se violenta el derecho a la salud de esos grupos, digamos que forman parte de ese perfil de salud pues prioritario en la región, pues quisiera empezar por ahí. ¿Qué opinan ustedes en relación con este abordaje que se ha dado? Si era realmente, no había otra forma de priorizar la atención de la pandemia, o si era posible hacerlo, de hoy visto en retrospectiva, hacerlo de una manera diferente. Porque después, pues, lo que quisiera es preguntarles qué vamos a hacer, digamos, de frente a esta situación. Pero, digamos, de momento, partir de esta realidad y ver qué opinan ustedes de esta situación. Entonces, no sé, doctora Sáenz, si usted sería tan amable de empezar con su posición en relación con el tema.
Tiene el teléfono apagado, doctora. Ya, perfecto. Gracias. Ya. Buenas tardes, muchas gracias a LICAP, al doctor Vargas y a toda la gente que nos acompaña, y un especial saludo a los panelistas y a Rubén hasta allá, hasta el sur. Así que con mucho cariño. Bueno, como bien usted lo plantea, doctor, ver la realidad retrospectivamente nos permite retomar algunos aspectos. Yo solamente quisiera colocar dos temas para plantear mi posición. La pandemia llega a América Latina, al continente más desigual. No es el continente más pobre, pero sí somos el más desigual. Y llega también dentro de ese contexto a sistemas de salud mayoritariamente fragmentados y segmentados. Eso quiere decir que la cobertura de la protección de la atención de salud no es completa ni es para todos, dicho de una manera sencilla. Además, en un contexto de crecimiento económico bastante limitado para la región de las Américas. Entonces, el COVID llega, porque fue así, llegó en avión, como usted bien lo planteó, ¿verdad? Y empieza a generar sus efectos y a tomarse esas medidas. De acuerdo a la normativa del Reglamento Sanitario Internacional, que planteaba precisamente que la declaratoria de pandemia lo establece la Organización Mundial de la Salud, y se suponía que desde hacía más de 14 años había un llamamiento para que los países se prepararan para una potencial pandemia. La realidad es que llega en unas condiciones en donde no todos habíamos asumido esa responsabilidad de la preparación para la pandemia. Y yo, cuando digo no todos habíamos asumido, me refiero a todos los países, no porque me sienta parte del proceso de toma de decisiones actual, sino como ciudadana. No todos habíamos asumido esa tarea, y por lo tanto viene un evento que es absolutamente distinto a lo que habíamos vivido anteriormente. Es algo nuevo, no conocíamos cómo era su transmisión en los primeros tiempos, no conocíamos cuáles eran las medidas, y eso ha requerido, yo diría que la primera pandemia en tiempo real, y eso ha generado una información y una comunicación para el personal de salud, para las sociedades, para los gobiernos, de una manera absolutamente distinta a lo que habíamos visto anteriormente, inclusive para los medios de comunicación. Con esto quiero decir que uno puede ver en el rango del proceso de toma de decisiones de los países que pueden tomar decisiones más desde la perspectiva de la protección de la vida, y otros más hacia la protección del mercado. Yo creo que esa diferenciación permite teóricamente hacer esos análisis, pero en la realidad están íntimamente relacionados. Y no quiero adelantar lo que quiero mencionar al final, pero las medidas sanitarias eran necesarias y eran pertinentes si se quería privilegiar la protección de la vida. La duración de esas medidas y la forma en que se implementan ya es otro tema de cantar. Y en lo personal, yo sí quisiera manifestar que yo no estoy de acuerdo personalmente en las estrategias del martillo y el baile. A mí me parece que en el sentido más estricto, esas estrategias del martillo y el baile no son precisamente la estrategia que yo hubiera deseado y hubiera querido que se hubiera apropiado en toda la región de las Américas. Luego podríamos conversar más ahí, lo dejo para la participación de los colegas. Gracias, doctora. Doctor Torres. Bueno, buenas tardes a todos. Mi
Agradecimiento al ICAP, a Mauricio, por esta invitación para formar parte de esta mesa tan importante, y mi cariño siempre a María del Rocío. Es un placer volver a encontrarnos y participar. Como ella decía justamente, nunca el mundo había recibido con tanta antelación una advertencia tan clara de los peligros que entraña una pandemia devastadora. Tampoco se habían tenido a disposición los conocimientos, recursos, técnicas necesarios para hacer frente a una amenaza de este tipo. Sin embargo, es la primera vez que una pandemia con repercusiones sociales, económicas, tan generalizadas y destructivas ha ocurrido en el mundo. Por eso, para quienes, como en el caso de Rocío y el mío, no tenemos actualmente funciones de conducción, resultan más fáciles las respuestas. Esto me hace recordar a veces lo que decía Mario Benedetti respecto de esto, ¿no? Él decía: ha llegado un momento de mi vida en que tengo todas las respuestas, y cuando creía esto me cambiaron todas las preguntas. Y creo que esa es la situación en que la pandemia ha colocado a muchas de las autoridades de salud, no solo en nuestra región, sino en todo el planeta. La pandemia ha evidenciado claramente, más allá de, como mencionaba Rocío, de que tenemos una convención que es el Reglamento Sanitario Internacional, una incapacidad colectiva para poner en práctica de manera escrupulosa medidas de prevención, de preparación y de respuesta, y para darles el carácter prioritario que les corresponde, y puso de manifiesto además la fragilidad de nuestras economías y de nuestros sistemas sociales, que están altamente interconectados, y además de la confianza. La pandemia sacó provecho de las grietas que existen en las sociedades y entre las naciones. Las acentuó, se benefició de esas desigualdades, y ha sido un claro recordatorio para todos nosotros de que es imposible contar con seguridad sanitaria si no disponemos de un adecuado sistema de protección social y un adecuado sistema de seguridad social. Yo lo dejaría ahí, Mauricio, y luego seguimos conversando. Doctor Solís. Muchísimas gracias, Mauricio, colegas. Bueno, yo creo que nosotros, en primer lugar, tenemos que reflexionar que esta pandemia definitivamente ha puesto también, en primer lugar, en cuestión el modelo económico y social que tenemos en la región. Tenemos un modelo desigual, excluyente, injusto, y que permite que el enriquecimiento de las pocas familias sobre la crítica situación, la precarización de la mayor cantidad de ciudadanos en la región. Esa premisa es la que ha permitido que realmente veamos que la pandemia ha hecho grandes estragos, no solamente en la industria, no solamente en el turismo, no solamente en la fuerza laboral, sino que también en el tema de la salud mental de los ciudadanos que han sufrido y los familiares que han tenido personas enfermas por el tema de la COVID-19. Si nosotros no empezamos a reconocer este fenómeno, probablemente nuestro análisis va a ser sesgado y nos vamos a ir más por el aspecto biológico, epidemiológico de salud pública, sin realmente señalar la causa fundamental de este problema que estamos enfrentando. Hemos estado acostumbrados en los sistemas de salud por muchísimos años, por muchas décadas, de enfrentar este tipo de situación nada más conformándonos con dar respuestas paliativas a cómo cambiamos los estilos de vida, cómo transformamos las condiciones de vida
pero nunca hemos profundizado en incidir sobre los modos de vida que están determinados por el modelo económico que estamos teniendo hoy por hoy y que privilegia a unos pocos y devasta a las grandes mayorías. Entonces, el modelo de servicios de atención que nosotros tenemos se caracteriza precisamente por corresponder a las leyes del mercado. Hay una hegemonía en la atención eminentemente curativa, que es la que nos hace entonces reconocer que cada día necesitamos más hospitales, más camas, más unidades de cuidados intensivos, más medicamentos, más tecnología de punta, pero no reflexionamos sobre la otra cara de la moneda. Más de 40 años tiene la atención primaria en salud, que se ha dicho y se sigue sosteniendo que es la estrategia que puede contribuir a estos países a transformar la forma de cómo debemos de ver la salud y el bienestar de la población. Pero hacemos caso omiso, oídos sordos, y seguimos con esos paradigmas hegemónicos de la estrategia hospitalocentrista que realmente desgasta los presupuestos y nos hace ser cada vez más ineficientes. Yo creo que la pandemia no es que nos haya tomado por sorpresa, nos sorprendió, porque aun cuando habían advertencias previas de otras situaciones similares, el mundo no se preparó. El mundo actúa como la llamarada de Tusa, como decimos aquí en buen nicaragüense. Encendemos en el momento la euforia, actuamos en el momento de la circunstancia, pero una vez que todo ha vuelto a la calma, nos olvidamos del problema y entonces el problema se acumula y viene creando nuevas condiciones desagradables para lo que podíamos hacer si hemos tomado las providencias del caso. Entonces, yo creo que dar esa estricta prioridad a la respuesta a la pandemia evidentemente ha violentado el derecho a la salud de otros pacientes. No podemos, como sistemas de salud, actuar prioritariamente sobre un tema, sobre un problema y descuidar los demás. Es injusto, no es ético. Nosotros tenemos que desarrollar sistemas de salud que sean capaces de atender una emergencia de salud pública, de atender una epidemia, una pandemia, pero no descuidar los problemas cotidianos de la gente, la hipertensión, el cáncer, los problemas quirúrgicos, el embarazo complicado, la desnutrición, la malaria, la arbovirosis, etcétera. Porque esas problemáticas no han sido superadas, no han sido relevadas todavía en un nivel en el cual podamos decir, ok, ahora nos concentramos en esto porque los otros problemas han sido prácticamente minimizados. Entonces yo creo que nosotros debemos tampoco por este análisis que estamos a hacer, no caer en el enjuiciamiento de la respuesta, pero sí llamarnos a un análisis más crítico y mucho más, diría yo, reflexivo sobre cómo podemos hacer para que estos sistemas nacionales de salud realmente se recompongan, pero de verdad que se recompongan. Hemos tenido tantos procesos de modernización, de reforma, conducidos por el Fondo Monetario y por los bancos. ¿Y cuál es la receta que ha sido? Prácticamente ningún cambio. Han actuado sobre los modelos de gestión tratando de hacer más eficiente el gasto en salud, pero los cambios profundos que un sistema de salud requiere todavía están pendientes y es la gran deuda que tenemos en el mundo actual. Ahí me quedo yo en este primer momento. Muchas gracias. Gracias, doctor Solís. Tal vez en ese marco, doctor Torres, a ver, el doctor Solís acaba de plantearlo, creo que muy claramente, que finalmente no debiera, que debiéramos ser capaces como sistemas públicos de reaccionar de frente a la realidad de la pandemia, pero sin descuidar, digamos, los otros problemas prevalentes. Y finalmente piensa que se ha violentado, digamos, el derecho a la salud de grupos de población que digamos, en nuestros países, pues que tienen problemáticas que merecen, digamos, y que finalmente
tenido siempre a la respuesta adecuada, ¿no? Pero siempre a la respuesta de los sistemas públicos. ¿Cómo ve usted el asunto, doctor Torres? ¿Es así? ¿Usted cree que se violenta el derecho a la salud? Sí, a ver, yo lo veo de esta forma, Mauricio. Yo coincido con el doctor Solís en que tenemos que echar una mirada hacia atrás. Esto es bueno para poder enfrentar el futuro. Hablamos de una nueva normalidad. Para afrontar esa nueva normalidad, es bueno que echemos una mirada hacia atrás. ¿En qué sentido? Durante lo que va de este siglo, durante el siglo pasado, hubo un montón de descubrimientos e innovaciones que han mejorado y prolongado la vida de las personas en todo el mundo. Pero esos avances también han dado lugar a una vulnerabilidad sin precedentes, a brotes de enfermedades infecciosas que se propagan con rapidez, el impulso que ha tenido el crecimiento demográfico, la movilidad de las poblaciones, y además, cuando digo mirar hacia atrás, mirémonos también como sociedades. Realmente formamos parte de una sociedad que, más allá de los aspectos ideológicos, somos unas sociedades petulantes. No nos olvidemos que alteramos el clima, aumentamos la interdependencia, hemos generado una desigualdad sin precedentes, que más allá de la que plantea Rocío, que siempre hemos vivido en el continente más desigual del planeta, hemos hecho pocos avances en mejorar esas vulnerabilidades y esas desigualdades. Y hemos creado, en base a esa mirada petulante, un mundo en que una conmoción como esta, que se produzca en cualquier lugar, puede configurar una catástrofe en todas partes. Como parte de esa catástrofe tenemos este problema de la desatención de algunas enfermedades, ¿verdad? A ver, me voy a permitir dar algunas cifras. Algunas que son preocupantes. A nivel global, el 58% de los países han tenido alguna disrupción en lo que va de la pandemia en sus calendarios de vacunación. Cuando digo disrupción, digo han atrasado esos calendarios o han tenido variabilidades en sus calendarios. Y lo más grave es que 11% de los países han suspendido sus programas de vacunación. En América Latina, afortunadamente, no ha habido suspensiones, pero 75% de los países han informado disrupciones que tienen que ver con problemas de logística, de acceso a las vacunas, etcétera, etcétera. Y cuidado que esto podemos hablar concretamente de cifras en determinados aspectos. El Fondo Global acaba de hacer un estudio que muestra que va a haber muertes adicionales, por ejemplo, por HIV, que van a alcanzar unas 500, más de 500.000 más muertes por esta razón. Otras 500.000 muertes más por tuberculosis y más de 300.000 muertes más por malaria en el mundo. No hablemos de la desatención que se ha provocado sobre los menores de 5 años y sobre las madres, que pueden llegar, se plantea, a un aumento de más de 1 millón de muertes de menores de 5 años y más de 60.000 muertes de madres en los países de medianos y bajos ingresos, como son muchos de los de nuestra región, ¿no es cierto? Ni que hablar de esto en términos de pobreza. Entonces creo que sí, más allá de si ha habido una intencionalidad en la vulnerabilidad de derechos, como plantea el doctor Solís, sin lugar a dudas va a haber una repercusión en este sentido. Lo dejo ahí y les agradezco. Doctora Sáenz, ¿qué piensa usted del tema?
Rocío, tenés el micrófono. Ahí voy, perdón. Yo diría que no debemos de olvidar que la carga de la enfermedad que tenemos en la región de las Américas está predominada por las enfermedades crónicas no transmisibles. Hablamos aquí de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer. Todas estas enfermedades, a diferencia de las enfermedades transmisibles, requieren un seguimiento una vez que estas enfermedades se instalan en las personas a lo largo de la vida de esas personas. Y es posible inclusive que la persona fallezca hasta de un accidente de tránsito, pero con su hipertensión arterial. Entonces, con esto quiero decir que uno de los temas más importantes que yo veo que se está afectando en este momento es la continuidad de la atención, que es un requisito indispensable en la calidad de la atención. Entonces, a mí me parece que los esfuerzos que tenemos que hacer los países, las poblaciones, y los diferentes actores, la academia, es realmente colocar estos temas en la discusión. ¿Por qué se da esta discontinuidad en la atención? Uno podría encontrar múltiples factores. Factores relacionados a que las mismas medidas sanitarias, en el caso específico de Costa Rica, dado que nosotros no tenemos toque de queda, se fue por el tema de la regulación del tránsito. Ese solo hecho de la regulación del tránsito implica que las personas no necesariamente pueden atender, acudir, desplazarse tan libremente como lo hacía anteriormente. Entonces, quiero colocar eso porque me parece que es un tema muy, muy, muy importante, el tema de la continuidad de la atención. Bueno, Costa Rica desarrolló algunas estrategias para llevar los medicamentos a las casas, ¿verdad? Dado el sistema de salud, de atención primaria, el conocimiento que se tiene de las enfermedades crónicas, se priorizó y inclusive hoy se están entregando los medicamentos, ya sea el no-se-vais o lo más cerca de las áreas de donde viven las personas para que el medicamento sea entregado. Y eso me parece súper excelente, muy bien valorado por la población, una estrategia que nació en los primeros días de la pandemia. Sin embargo, yo no estoy segura que la entrega de medicamentos es lo único que tengamos que hacer para asegurar esa continuidad de la atención. Y ahí yo tendría, digamos, un signo de pregunta. El otro aspecto es el mismo temor que pueden tener las personas de acudir a los establecimientos de salud, y lo digo específicamente en el caso de cáncer de mama. Nosotros hemos documentado cómo los pacientes no quieren acudir a su quimioterapia de miedo a ser infectadas en los establecimientos de salud. Y entonces dicen, tenemos evidencia de eso, prefiero morir en mi casa y no morir de COVID por irme al tratamiento. Ahí hay que hacer un esfuerzo adicional para asegurar la no interrupción del tratamiento. Entonces, a mí me parece que yo quería colocar el tema de la continuidad, que me parece que es un aspecto absolutamente fundamental y que evidentemente las medidas que se toman están afectando directamente esto y por lo tanto va a afectar la evolución de la enfermedad en las personas. Y es muy posible que vayamos a ver complicaciones en el corto plazo relacionados a este tema de no apuntalar la continuidad de todas las enfermedades crónicas como se requiere.
Tal vez aquí usted planteó de inicio dos cosas que me parece que son, yo no sé si interesantes, pero hasta polémicos tal vez, ¿verdad? Bueno, tal vez hay uno que es polémico, pero otro finalmente refleja la realidad de nuestros sistemas públicos de salud. Yo creo que el doctor Solís apuntaba, o sea, finalmente la enfermedad llega a una realidad que es, viven en condiciones, América Latina en condiciones muy precarias, ¿verdad? Usted lo decía también, es una zona probablemente la más desigual del mundo. O sea, digámoslo así, que es un sustrato realmente muy importante como para que proliferara, digamos, el problema de la manera que ha proliferado. Pero usted decía, digamos, de arranque, que en particular, porque les iba a hacer la pregunta, que qué opinaban, digamos, de inicio en relación con las medidas generales, digamos, que se tomaron, porque independientemente de, digamos, de características de país, como que fueron muy similares. Entonces, de repente comenzamos a hablar de la danza y el martillo, y usted opinó, usted, y lo digo muy abiertamente, muy claramente, no le, a ver, si no es que no estuvo de acuerdo, pero sí le parece que a lo mejor pudieron haber hecho las cosas de una manera diferente. Ese es el primer tema. Y lo otro, usted apuntó algo que es una realidad de todos nuestros sistemas. O sea, finalmente no, el virus no solamente llega a una realidad de un continente desigual, con una condición social y económica muy precaria, etcétera, pero donde los sistemas públicos son segmentados, hay una multiplicidad, ¿verdad?, de instituciones y además fragmentados. Entonces, lo que uno ve es que hay una respuesta, probablemente la respuesta no es, hay una menor capacidad de respuesta, digamos, ante realidades como es, en general, digamos, de frente a todos los problemas de salud, ¿verdad? Pero, digamos, de frente a realidades como estas, donde tenemos que ser capaces de coexistir con un problema como la pandemia y tratar de seguir haciendo lo que, digamos, lo que estamos haciendo. Ok, no sé, doctora, si empezamos por ahí, si usted quisiera opinar, que me parece que es un tema realmente muy importante, sobre la danza y el martillo en primer lugar, y después cómo ve el tema de la segmentación y la fragmentación de los sistemas públicos de salud de frente a realidades como esta. Bueno, yo he estado, ¿me escuchan? Ahora sí está bien. Sí. Yo he estado analizando bastante este tema de la pandemia en nuestra región y realmente creo que, dadas nuestras características de esa desigualdad, de esa necesidad de las personas de salir a poder negociar su comida del día y a la necesidad de buscar los recursos para sí mismos y para sus familias, ese tema de ese cierre generalizado, que no llegamos en el caso de Costa Rica, pero en otros países han llegado a ese lockdown, como dicen, ¿verdad? Ese cierre prácticamente total. Sí, la verdad es que las medidas generalizadas, primero, afectaron más a los más vulnerables, porque son los que tienen menos ingresos. Para algunos, hacer teletrabajo no era problema. Somos personas privilegiadas. Podemos tener la casa, podemos tener el internet, podemos no desplazarnos, pero aquellas personas que el no desplazamiento implica el no generar el ingreso para el sustento diario, ese es un tema muy fuerte, muy doloroso de entender. Y cuando uno escucha a la gente diciendo que yo no puedo quedarme porque si me quedo en mi casa no como, ¿verdad? Me parece que ese es un tema muy importante. Pero el otro aspecto que es muy importante es que no solamente en los más vulnerables, hay un impacto muy fuerte, ha habido un impacto muy fuerte en aquellas personas que no estaban en condición de pobreza, que tenían un trabajo relativamente formal, que tenían un contrato, tenían derecho a vacaciones,
tenían derecho a su seguridad social y después de 5, 10, 15 o 20 años quedaron sin contrato porque el impacto fue tan grande que tuvieron que cerrar las empresas. Me refiero a restaurantes y turismo específicamente. Entonces, en ese caso, no son los más pobres. Y era gente que estaba en el sector formal de la economía. Y de repente se ven expulsados sin empleo, sin condiciones. Entonces, yo creo que ese efecto tan fuerte, tan rotundo, tiene que hacernos reflexionar de que las medidas tienen que ser analizadas a cada uno de los contextos y particularidades de cada uno de los países. Siempre, obviamente, tratando de proteger la vida, pero me parece que en términos generales yo es lo que, por eso me critico esa estrategia, porque al final me parece que éticamente es como que cuando está el baile, tenemos permisos para enfermarnos y damos el permiso para que unos cuantos fallezcan. Y eso, en lo personal, es una cosa que me parece muy fuerte. Ahí lo dejo. Solís, su opinión. Usted ha vivido, bueno, la pandemia lo ha tenido también confinado, pero finalmente tiene una responsabilidad regional. ¿Cómo ve la realidad de la región en el marco de lo que plantea la doctora Sáenz? Muchas gracias, Mauricio. Bueno, yo quisiera primero iniciar mi intervención diciendo que a veces nosotros magnificamos las cosas de una manera increíble. Fíjense ustedes, allá por el año 2002 tuvimos el síndrome respiratorio agudo grave, el SARS-CoV, y la tasa de letalidad de esa epidemia, pandemia, era del 11%. Años más tarde, una década después, apareció el MERS, el síndrome respiratorio del Oriente Medio. Su tasa de letalidad era del 34%. Nosotros hoy reconocemos que la tasa de letalidad de la COVID anda aproximadamente por el 3,4%. Entonces ahí tenemos ya un primer problema desde el punto de vista de la capacidad de respuesta. Y entendiendo lo que planteaba la doctora Sáenz, muchas veces las instituciones de salud le han colocado algún tipo de barrera al acceso a los servicios y no tenemos que culpar a la población porque la población no es culpable de nada. Eso también yo quiero dejarlo bien claro. La población no es médico, no es enfermera, no es especialista en salud. La población es gente que debe de asumir una corresponsabilidad en el cuidado de su salud, pero tampoco tenemos que llevarla al otro extremo. ¿A qué me refiero? A que cuando a la gente le hemos dicho que no llegue a las unidades de salud a buscar ayuda, porque ahí tienen el peligro de contagiarse, y entonces caemos a la otra situación de que quédese en su casa, van al confinamiento, enciérrense, porque no hay otra posibilidad para contrarrestar la cadena de transmisión. Tenemos que ser muy responsables en esto, porque nosotros no vivimos en unas economías donde la gente tenga suficiente capacidad para la subsistencia sin ir a trabajar. La mayor cantidad de gente está en el sector informal en nuestras economías y alguna cantidad importante de la población económicamente activa está trabajando y aportando a la cobertura de la seguridad social. Pero cuando uno revisa la región de Centroamérica, eso no es, ni siquiera llega al 50% de la población de casi 60 millones de habitantes que somos en la región del SICA. Entonces, aquí la gran discusión es que cómo logramos congeniar varios aspectos de la respuesta a esta pandemia. Por otro lado, nosotros estamos acumulando un pasivo de morbimortalidad. Eso es indiscutible. Y hay que también señalarlo de manera responsable. Y
aquí se agrega un tema de la globalización turística. ¿Qué vamos a hacer cuando otra vez se abran las compuertas del turismo? ¿Cómo nos vamos a preparar entonces desde ahora? Porque ya los aeropuertos empezaron a funcionar. Y bien se dijo al principio que esta pandemia corrió y voló a través de los aviones. No hubo otra forma de diseminación tan grande, tan rápida, si no fue a través del transporte aéreo. Entonces yo creo que aquí tenemos que ser muy responsables y ver también la otra parte negativa de ese confinamiento. Una gran afectación que por ahí una colega nicaragüense planteaba que estamos en el embrión de una pandemia de problemas emocionales y psicoafectivos. A mí me parece que sí, porque todo lo que viene cargando la población, ya sean personas que han sufrido la COVID-19, familiares que han estado con personas afectadas, gente que ha quedado en el desempleo, gente que ha sido cesada de sus labores por la misma situación del comercio y de la economía mundial, es gente que ha optado algunas veces hasta por suicidarse. No tienen una tranquilidad, un balance, un equilibrio mental, porque están alterados psicológicamente, emocionalmente. Entonces, y cuando uno revisa los componentes de la atención de la salud mental, nosotros vemos que eso están confinados a un cuarto al final de toda la estructura de una institución de salud que con costo tiene un recurso para que atienda ese tipo de problemas, hablando en el primer nivel de atención. No estoy refiriéndome a los hospitales psiquiátricos o psicosociales, porque de eso podemos hablar también, que ha habido una cultura de que los problemas de salud mental creemos que los resolvemos ingresando, internando a las personas en los hospitales. Entonces aquí hay muchas cosas que tenemos que reconocer críticamente y que tenemos que cambiar la forma de abordar nuestros problemas. Y en definitiva, aquí nos hemos olvidado de formar médicos de familia, de formar personal polivalente, porque cada vez aspiramos más a que como estamos en una transición epidemiológica, entonces ahora la gente no se contenta con que la mire un médico internista, sino que quiere que la mire un cardiólogo especialista en la arteria coronaria izquierda. Eso no es posible. No tenemos sistemas con esa capacidad. Entonces, me parece a mí que tenemos que ser todos muy reflexivos y por eso yo decía, no juzguemos, sino que analicemos y propongamos cosas sobre las cuales tenemos que trabajar para ver si los servicios de salud también han logrado en esta crisis una transformación importante que es responsabilidad de los gobiernos, de los estados, pero también es responsabilidad de la cooperación internacional, que tiene que redireccionar sus prioridades en términos de la cooperación para que podamos tener sistemas y servicios de salud más acordes a las circunstancias sobre las cuales vamos a quedar después de esta pandemia. Ahí me quedo. Rubén, tal vez algo para retomar un tema que quedó por ahí, que la doctora Sáenz planteaba, que es el tema de la segmentación y la fragmentación de los sistemas de salud, que en general es como el común denominador en América Latina. Y el otro tema es el tema de la rectoría en salud, ¿verdad? O sea, finalmente, en términos de conducción, de abordaje, digamos, de la problemática, finalmente uno extraña a veces fuertes ejercicios rectores, ¿verdad? Que haya, digamos, una línea que finalmente empuje el abordaje. Creo que es una realidad también que comparten los países de América Latina, ¿verdad? Costa Rica diríamos que puede estarse saliendo, digamos, de esa realidad por las características que tiene en términos de organización su sistema, pero digamos que el tema de la segmentación, la fragmentación y el ejercicio rector pareciera ser características de los sistemas de salud que finalmente pueden haber incidido, pueden estar incidiendo en el abordaje del problema
no solamente en la atención, ¿verdad? Digamos, de la pandemia en específico, sino de los daños colaterales que hemos, digamos, que estamos compartiendo. ¿Qué piensa usted, qué piensa, doctor Torres, sobre el tema? A ver, Mauricio, con mucho gusto respondo esto, pero quisiera tomarme antes un minuto para algo que dijo el doctor Solís y que comparto absolutamente, ¿no? Cuando uno mira hacia atrás las grandes crisis económicas o de todo tipo que han sufrido los países, se encuentra con que en algunos casos ha habido aumento de la mortalidad. En otros no ha habido aumento de la mortalidad, pero lo que sí siempre hubo en todas las crisis es aumento de la mortalidad debido a suicidios y problemas de salud mental. Fíjense ustedes, en la Gran Depresión de los Estados Unidos, que llevó a más del 25% de la población de los estadounidenses a una situación de pobreza, en esos años los actuarios de las compañías de seguros decían que nunca había habido menores valores de mortalidad global que los que pasaron durante esos años. Sin embargo, cuando se iba a los indicadores vinculados a la salud mental, se encontraba que los suicidios habían aumentado. Lo mismo sucedió si uno estudia cada una de las grandes crisis económicas que sufrió la región. Hay una sola excepción a esto, que es la caída del muro y el pasaje digamos, a un mundo capitalista. En esos momentos sí se registró una mortalidad mayor en Rusia, donde cerca de 10 millones de rusos, predominantemente jóvenes, murieron aumentando la mortalidad en ese momento. Pero también el componente más importante de esas muertes estuvo también, como decía el doctor Solís, vinculado al tema de suicidios y alteraciones de la salud mental. Por eso hay que ser, me parece, muy cuidadoso y quería remarcarlo porque coincido absolutamente con el doctor en el tema. Y yendo específicamente a la pregunta que me hacías, Mauricio, respecto de la fragmentación, que es la característica desgraciada de la mayoría de nuestros sistemas de salud en la región, como vos muy bien dijiste, con muy pocas excepciones, como son ustedes, Costa Rica, como es Cuba, como es Uruguay probablemente. Yo creo que la pandemia representa una oportunidad para nuestras autoridades políticas de todos los niveles, porque la salud de última no es una responsabilidad exclusivamente de la Autoridad Sanitaria Nacional, es una responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Nacional, pero que tiene mucho que ver con la visión global que tiene el gobierno central, ¿verdad? Es decir, a ver, lo que marcaba Rocío perfectamente, esto de esta controversia entre salud y economía. Esto no es una controversia propia de la pandemia, es una controversia que viene desde hace muchísimo tiempo. A ver, si nosotros privilegiamos la economía respecto de la salud, estamos aceptando de alguna manera un principio absolutamente, para mi gusto, ilógico, que es que la mejora de la economía naturalmente va a traer mejorías en la salud y esto pondría, digamos, en duda la necesidad de aumentar los presupuestos de salud. Y esta es una visión que aceptemos. Muchos de los países de la región en algún momento han planteado, ¿no es cierto?, con los resultados que vivimos. Por eso me parece que, decía, la pandemia es una oportunidad para que el ejercicio responsable del liderazgo político marque diferencias. Las autoridades, no solo sanitarias, sino el conjunto del sector le debe transmitir a las autoridades políticas la necesidad de tomar decisiones y marcar políticas en base a conocimiento científico, a datos probatorios y a prácticas óptimas en beneficio de todas las personas. El doctor Solís planteaba una con toda claridad hace unos minutos.
Hoy vemos a nuestras autoridades políticas desesperadas por aumentar el número de camas. Vemos a nuestras autoridades políticas desesperadas en ver cuándo y quién se hace primero de la vacuna. A mí me hubiera encantado ver a esas mismas autoridades políticas tan desesperadas por implementar buenos servicios de atención primaria con capacidad de respuesta y no ahora estar de alguna manera lamentando esta situación. Por eso yo creo que la respuesta tiene que apuntar a esto, es decir, a echar una mirada hacia qué sistemas de salud vamos a tener, porque cuidado, el otro día me invitaron a una mesa en la que me planteaban cómo vamos a hacer sustentables nuestros sistemas de salud cuando pasada la pandemia estemos en un periodo de recesión económica. Y yo creo que la pregunta está mal hecha. Primero tendríamos que preguntarnos cómo van a ser los sistemas de salud que queremos, que no tienen que ser igual a los que tenemos la mayoría de los países de la región, lamentablemente. Si no, planteemos primero cómo queremos que sean esos países, esos sistemas, y después entonces discutamos la sustentabilidad de esos sistemas. Es decir, queremos sistemas basados en una atención primaria efectiva y que dé respuesta a todos los ciudadanos. Queremos sistemas con redes integradas de servicios de salud. Queremos sistemas que incorporen innovación, pero que llegue al conjunto de los ciudadanos y no a solo alguno de esos ciudadanos. Bueno, si estamos de acuerdo en esto, entonces después podemos pasar a discutir el otro punto, que es cómo vamos a hacer sustentables estos sistemas. Y acá vuelvo a tomarme de una expresión del doctor Solís, y perdón por utilizar su sabiduría, doctor. Es decir, también esto alienta a que repensemos el multilateralismo, ¿verdad? Es decir, la pandemia ha dejado absolutamente claro que esto no son decisiones de gobiernos nacionales, que los gobiernos nacionales solos no pueden afrontar esto, que tampoco es un problema solo de los gobiernos, es un problema de las personas y de las sociedades, pero también es un problema del conjunto del planeta, ¿verdad? Y que de esta situación no vamos a salir solo Nicaragua, no va a salir solo Costa Rica o Argentina, va a salir en función de que todos adoptemos medidas que nos hagan o nos den la posibilidad de convivir en un mundo realmente equitativo y con acceso de oportunidades para todos. Lo dejo ahí, Mauricio. Perfecto. Bueno, yo creo que, digamos, si uno comienza a hacer, pues no una conclusión, pero sí un balance de lo que ustedes han planteado, yo creo que hay lecciones, ¿verdad? En términos de lo que hemos venido aprendiendo con el abordaje de la pandemia. Finalmente, la segmentación, la fragmentación de los sistemas públicos y además la falta de conducción, digamos, de los sistemas públicos, eso que podríamos llamar el ejercicio rector, finalmente es una debilidad de frente en general a la atención que le damos a la gente, pero también es una debilidad que explotó probablemente con la aparición de la pandemia por COVID-19. Tal vez en este mismo marco, doctora Sáenz, como usted empezó en Costa Rica el tema de empujar la rectoría en salud, ¿verdad? ¿Cómo valora usted este tema? Yo creo que estamos, yo no sé, me atrevería a decir que estamos de acuerdo en que el tema de la segmentación y la fragmentación de los sistemas públicos es una debilidad manifiesta de frente, digamos, a solucionar los problemas de salud de la gente. Y lógicamente, cuando se suma un problema como estos, pues con más énfasis, pero digamos en tema de la conducción política, de lo que significa darle direccionalidad a los sistemas públicos, bueno, al sistema nacional, no es únicamente lo público, ¿verdad? ¿Cómo ve usted el tema? ¿Cómo lo analiza, digamos, en el marco de la realidad de la... Bueno, la rectoría implica direccionamiento y conducción.
por definición. Y yo diría que el otro aspecto que lleva la rectoría es la gobernanza de ese sistema. Es decir, es el direccionamiento, es la conducción, pero es la gobernanza de ese sistema. En ese sentido, uno podría analizar algunos instrumentos o herramientas que se han utilizado para el ejercicio de esa rectoría. Por ejemplo, el liderazgo, la claridad, el liderazgo de las personas, de lo sanitario, sumamente importante. Yo diría que el otro aspecto que es claro y que es importante es la comunicación de riesgo. La comunicación de riesgo tiene que ser a todos los niveles, no solamente para los niveles nacionales, sino para los niveles locales, para los ciudadanos, para que podamos asumir y percibir el riesgo y por lo tanto poder actuar, no esperar que otros actúen por nosotros. Porque la pandemia ha demostrado que somos nosotros, cada uno, los que tenemos que cambiar, no son nosotros. Si nosotros no cambiamos, nos vamos a exponer. El otro aspecto que está vinculado al tema de la gobernanza es el tema del sistema de información. Es decir, los datos en salud tienen que tener una gobernanza y una claridad de cómo se registran, cómo se analizan, la frecuencia, lo que representa. Y no solamente me refiero a los datos epidemiológicos, sino a todo en el marco de los determinantes de la salud, ¿verdad? Obviamente hay que manejar los epidemiológicos, por supuesto, pero también hay que ver el bosque completo. El otro aspecto que me parece que es sumamente importante es el tema de la regulación. La regulación sanitaria es una herramienta, es un instrumento para la protección de la vida de las personas y esa regulación es una herramienta que tiene la rectoría que tiene que utilizarse claramente en favor de la población. Pero el favor de la población no es solamente la regulación restrictiva. Yo pienso que ahí para mí hay un tema de que la regulación también tiene que ser cargada, muy cargada de educación para la salud, para cambiar comportamientos. Y eso es lo más difícil de hacer, cambiar comportamientos en un momento de crisis. Pero ahí hay una herramienta muy importante como sistema de salud, convocar a los diversos actores a nivel nacional, a nivel central, a nivel regional, a nivel horizontal, no solamente por niveles, y más en ese momento en el que las redes sociales y otras herramientas también llegan a las personas. Un aspecto que a mí me parece que es muy importante es cómo ha fluido el conocimiento científico. Yo diría que es directamente proporcional lo que ha fluido de conocimiento científico con el conocimiento no científico. Es directamente proporcional. Y eso genera una gran confusión en la población que no necesariamente, y es una función para mí de la rectoría, tener ese balance y poder brindar conocimiento para que las personas podamos sentir el riesgo y podamos tomar las decisiones. Y obviamente yo diría que el otro aspecto que es sumamente importante en el ejercicio de la rectoría es la protección del recurso humano en salud. Ninguna pandemia anterior había puesto tan en manifiesto el riesgo del personal sanitario. Y el personal sanitario está en riesgo por las características propias de la pandemia, pero también por falta de insumos en el mercado para la protección del equipo. Y yo creo que eso es un tema que tiene que llamarnos a la atención. Desde los países tenemos que buscar un grado mayor de independencia y no depender de los insumos de protección del personal sanitario que nos regala el mercado, porque un mercado tan pequeño como el centroamericano, para utilizar el espacio de trabajo del doctor Solís, ¿verdad? De toda la región centroamericana, no somos nada a la par de los grandes países, no somos prioridad para la venta de equipo de protección personal.
Entonces yo creo que ahí el tema de la disposición y de la protección del personal de salud es absolutamente prioritario de asumirlo en el ejercicio de la rectoría. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la educación y la gobernanza. Entonces, si vemos, esta pandemia está planteando que los niveles verticales y horizontales se desdibujan, están desdibujados en este momento. Y por lo tanto, la capacidad que tienen que tener los sistemas de salud, puesto que somos personal de salud, tiene que ser con una gran flexibilidad para poder atender ese flujo de información. En las primeras etapas de la pandemia, puedo decir a finales de marzo, abril, yo vi con muy buenos ojos el que las grandes revistas abrieran, los comités editoriales abrieran las revistas para que fluyera el conocimiento. Eso fue algo nunca visto, ¿verdad? Empezó a fluir el conocimiento. Pero una cosa es que fluya el conocimiento científico y el otro es que sea práctico para las personas. Y ahí es para mí donde hay un punto muy importante específico del ejercicio de la rectoría en salud. Hacer que esa información llegue para que llegue adecuadamente y que pueda ser usada, digamos, lo más rápida posible. No debe de quedarse ni en los ámbitos académicos, ni debe de quedarse en los ámbitos del personal sanitario. Porque si algo produjo esta pandemia es que nos está cambiando la vida. Y para poder cambiar la vida, adaptarnos a ese cambio, tenemos que tener información. Ahí lo dejaría. Muy bien. Tal vez como para ir avanzando hacia el final del conversatorio, creo que hay una aspiración, creo que Rubén lo apuntaba muy claramente, ¿verdad? Primero, pongámonos de acuerdo a dónde queremos llegar, ¿verdad? Y después vemos cómo lo concretamos, ¿verdad? Porque a veces como que lo pensamos al revés. Entre menos segmentados, menos fragmentados, con un fuerte ejercicio rector, y además de eso, de sistemas públicos de salud basados en la atención primaria, digamos como que pareciera que esos son ejes en los que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, y cuando uno ve lo que los participantes apuntan en el chat, pues parece que hay coincidencia en que las cosas debieran avanzar por ese camino, ¿verdad? Es parte de la tarea, doctor Solís, en la región, ¿verdad? O sea, finalmente avanzar en ese tipo de, ¿verdad? De abordajes. Porque lo otro, yo no sé, creo que lo decía Rubén, o no sé si fue Rocío, ¿verdad? Como que nos perdimos y no entendimos que esto es un asunto de salud global, que esto no lo resuelve ni Costa Rica, ni Nicaragua, ni la región del SICA, ni Argentina, ¿verdad? Esto lo resolvemos, ¿verdad? De repente nos perdemos y no entendemos que no hay fronteras en esto, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un llamado a que hay que sentarse a tratar de encontrar respuestas comunes a problemas que son, digamos, a problemas que son comunes. Hay preguntas que se han dado en el chat y que dicen, ok, no hemos estado de acuerdo en algunas cosas, estamos de acuerdo en que hay que avanzar a ciertas características de los sistemas públicos de salud, pero que finalmente deben estar inmersos en realidades menos desiguales, con características de desarrollo social y económico diferente, etcétera, porque eso nunca lo vamos a poder dejar de lado, ¿verdad? A veces entendemos la salud pública como si fuera un tema sanitario, ¿verdad? Y resulta que la salud pública, o sea, lo que decía Rubén, separar economía y salud es como, qué difícil, ¿verdad? Yo entiendo cómo es que la gente hace esas cosas, pero lo cierto es que uno lo ve que lo hace. Ok, pero hay preguntas que dicen, ok, creo que hay una sintonía entre ustedes. ¿Qué hacer ahora para abordar esta deuda, este pasivo que decía el doctor Solís? Hemos creado un pasivo, ¿cómo hacemos? ¿Qué recomendación le podemos dar
doctor Solís, como secretario ejecutivo del Comisca, a lo mejor le gustaría escuchar, digamos, él decir, ¿verdad?, qué es lo que haría, pero alguna opinión de la doctora Sáenz y el doctor Torres, ¿cómo hacemos para recuperar, para disminuir el pasivo que hemos venido creando por la priorización de la atención de la COVID en todo, a ver, en la región, pero en el mundo entero? ¿Cómo hacemos? ¿Qué podemos plantear? No sé, Rubén, si querés arriesgarte vos de arranque. El riesgo es bastante, pero a ver, yo creo que adelanté algo antes. A ver, yo creo que lo que decía Rocío respecto del ejercicio responsable de la gobernanza en los sistemas de salud y de la rectoría es un tema clave. Yo creo que, por ejemplo, un tema que estamos viendo a nivel global es la necesidad en los líderes políticos de desalentar a veces la politización de determinadas medidas que tienen por objeto salvaguardar la salud pública, ¿no es cierto? Es decir, esto de que, bueno, yo me voy a apropiar de la vacuna o que yo voy a disputar, como decía muy bien Rocío, determinados insumos específicos para mi país o para determinadas regiones, me parece que es una actitud complicada y que creo que los líderes políticos deben tomar en cuenta, volver atrás sobre esto, ¿no? Lo otro es que pensar que las actividades de respuesta a la pandemia, a una crisis como esta, no entrañan, como dije antes, elegir entre proteger a las personas o proteger la economía. Lo necesario es poner en práctica acciones de salud pública de la forma más rápida para poner fin a la amenaza y recuperar la productividad y la seguridad. En esto coincido con Rocío, que lo dijo más, a ver, terminantemente cuando al comienzo decía, no estoy de acuerdo ni con el martillo ni con la danza, ¿verdad? Y yo tampoco estoy de acuerdo con esto, es decir, creo que hay que lograr un adecuado equilibrio en esta situación. Después, Rocío también mencionó otra cosa que me parece importante que tomemos en cuenta, y que es que vamos a vivir un mundo diferente después de esta pandemia. Ella dijo recién, conviven en los temas de comunicación, dijo ella, tenemos que ser muy cuidadosos en las comunicaciones, porque ella apuntaba, las revistas científicas han abierto la posibilidad de enormes publicaciones, lo cual ha sido sin duda muy beneficioso, pero después hay que muy bien determinar cuánto de esa información es trasladable a la realidad práctica de nuestros países. Pensemos que en la pandemia convivieron dos mundos absolutamente extraños, ¿no? Es decir, estamos usando una medida de salud pública que es medieval, como es la cuarentena. Y conjuntamente con esto estamos alentando una revolución digital, porque aceptemos que los sistemas digitales han tenido un impacto profundo en el tema de la pandemia y convivieron con esa actitud medieval. Es decir, los sistemas digitales han tenido aspectos negativos y positivos, ¿no? Entre los negativos está el peligro de una rápida propagación de información equivocada, Rocío lo mencionaba, pero han sido críticos, tenemos que aceptarlo, en numerosos aspectos de la lucha contra el virus. Esto incluye la detección temprana, el secuenciamiento del virus, el contact tracing, la información a los pacientes y la facilitación de algunas actividades de investigación y desarrollo. Pero a la vez se plantearon, como digo, dudas significativas acerca de la confidencialidad de muchos de esos sistemas, de la privacidad de los datos personales y cómo esa información además iba a ser usada. Es decir, la gobernanza y la regulación
de los sistemas de salud me parece, como decía Rocío, que es clave. Un ejemplo de eso, por eso lo pongo, es justamente el de la salud digital, ¿no? Que en la mayoría de nuestros países la gobernanza y la regulación de esa salud digital es débil y además, la división entre quienes están preparados o están disponibles para usar este acceso a la información e incluso a la enseñanza digital y aquellos que no lo están en condiciones de hacerlo, puso también en clara evidencia la inequidad de nuestro sistema. Entonces creo que ahí hay cosas importantes para fijar. En resumen, entonces diría que reforzamiento importante de la rectoría en los términos de gobernanza global del sistema, regulación y regulación inteligente, que es muy importante, y ser equilibrados en la toma de medidas que hacen a la salud pública global, pero que no impacten definitivamente en aspectos económicos que pueden resultar insalvables para países de las condiciones que nosotros tenemos. A ver, hoy el doctor Solís lo mencionaba al margen, pero a ver, exigimos en algunos países una cuarentena estricta y posiblemente los más pobres conviven en hábitats que no les permiten realizar una cuarentena estricta porque tienen condiciones de que viven más de 2 o 3 personas en un mismo ámbito, que no tienen la posibilidad de establecer un distanciamiento social adecuado y demás. Bueno, tenemos también que fijarnos en esto y esto lo debemos pensar como resultado de la herencia de esa sociedad petulante para pensarla en función de la futura sociedad. Doctor Solís, ¿cómo hacemos en la región para recuperar este pasivo? ¿Qué ha pensado la Secretaría de la Comisa? ¿Qué piensa el doctor Solís? Bueno, yo creo que en primer lugar debe de haber una voluntad política, pero que sea pragmática con las acciones. Durante muchísimos años hemos firmado documentos tras documentos en donde nos hemos comprometido al tema del derecho, al tema de la atención primaria en salud, al tema del acceso universal, cobertura universal, modelos de atención familiar comunitario con énfasis en la prevención, etc. Todo eso está dicho. El punto es que si eso que está dicho, en realidad lo ponemos en práctica. Eso solamente se puede resolver con voluntad política pragmática en el accionar de lo que estamos haciendo. Primero. Segundo, yo creo que tenemos que tener una actitud crítica en el análisis para reconocer que los sistemas que actualmente tenemos deben de ser inmediatamente transformados. Porque si no estamos convencidos de eso, difícilmente vamos a pensar en promover un proceso de transformación de nuestros sistemas de salud. Tercero, revisemos el financiamiento de los sistemas de salud. Según el último reporte de un estudio que se hizo sobre la salud de Latinoamérica y el Caribe del 2020, se habla que nosotros tenemos una inversión en salud con respecto al PIB de apenas el 3, y algo % con respecto al PIB. Mientras que los organismos o los países de la OCDE tienen casi el 6.9% con respecto al PIB. Ahí está una gran diferencia. Luego entonces tenemos igual un modelo que lo hemos replicado para que sea hegemónicamente curativo y hospitalocentrista. Entonces se fue al traste todo lo que es educación para la salud, prevención de la salud, digamos, incentivar estilos de vida saludables, espacios de vida saludables, seguros, etcétera, la promoción de la salud
también está bastante rezagada. Luego, tenemos que promover, pero de verdad, el protagonismo ciudadano. La gente tiene que sentirse que es sujeto de la transformación de los sistemas de salud. No podemos seguir diciendo que la población solamente es objeto de las intervenciones sanitarias, porque entonces ahí también tenemos otro gran problema en términos del pragmatismo que queremos llevar a los sistemas de salud. Luego, nosotros a lo interno en la región hemos demostrado desde el 2011 al 17 que tenemos una herramienta muy importante para la contención de precios en el mercado. Se denomina negociación conjunta del Comisca. Hemos negociado con la industria farmacéutica productos de alto costo en los cuales hemos tenido un ahorro de más de 70 millones de dólares en este periodo que les he mencionado. Pero resulta que todavía no todas nuestras instituciones de salud aprovechan de manera clara y contundente este mecanismo que ha demostrado ser altamente eficiente para la contención de precios en el mercado a favor de los presupuestos de los ministerios y de alguna manera para regular los precios del mercado a través de las negociaciones con la industria. Y luego tenemos que replantearnos el uso de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en esta pandemia han generado esa información no científica que mencionaba la doctora Sáenz y que más bien ha creado miedo, ha creado frustraciones, noticias falsas que han confundido a la población. No podemos seguir tolerando eso. Tenemos que buscar cómo, desde el componente de la rectoría de la salud, cómo regulamos la información que los medios de comunicación están dándole para que nuestro pueblo puedan nutrirse de información y de conocimiento que ayude a transformar una situación compleja, pero que muchas veces eso más bien entorpece y acrecienta la dificultad para enfrentarla. Y pongo un ejemplo de otro problema que nosotros estamos acumulando, porque aquí ahora viene un proceso de acumulación de muchas cosas más allá de la COVID. El tema de las crónicas no transmisibles, como mencionaba la doctora Sáenz, y creo que lo mencionó también el doctor Rubén. Nosotros hemos procurado en estos años impulsar el reglamento técnico para el etiquetado frontal de advertencia nutricional. Y hemos tenido una lucha férrea contra la industria alimentaria y no ha podido progresar la aprobación de este reglamento, porque aquí viene entonces la posición de que si lo comercial y lo económico es mucho más importante que lo social y lo sanitario. Ahí tenemos ese gran desafío que va a contrarrestar toda esa morbimortalidad elevada que tenemos por causa de la obesidad y el sobrepeso. Y finalmente, el tema de la intersectorialidad, que no puede seguir siendo un discurso. No es cierto que los sistemas de salud, con toda su capacidad instalada, puedan ser capaces de resolver los problemas de la salud que tenemos en la sociedad. Necesitamos otros actores, necesitamos otros sectores, pero realmente deben de entender y deben de realmente interiorizar que la salud no es un problema biológico, que la salud no es un problema de que si el mosquito, que si el virus. La salud está determinada por otros determinantes sociales, económicos, ideológicos, que nosotros todavía no los queremos tocar porque le tenemos miedo entrarle de verdad a esa discusión que es mucho más profunda y más estructural. Ahí me quedo. Doctora Sáenz, a ver si vamos cerrando. Le quedó la apertura y el cierre a usted. Después volvemos un minuto con cada uno, con Rubén, con Alejandro y con usted. Pero, a ver, estamos claros en que hay que entrarle a los sistemas de salud, sistemas públicos,
entendiendo que la salud no es determinada por lo sanitario, ¿verdad? Como a veces confundimos, es mucho más que eso, pero bueno, los sistemas públicos es una respuesta concreta, digamos, a un problema como este y a la enfermedad prevalente que existe en el, digamos, en el mundo. Lo cierto es que hay un pasivo creado, ¿verdad? O sea, finalmente hemos dejado de dar atenciones. Rubén apuntaba algunas cifras y queda claro que hay un pasivo, ¿verdad? O sea, finalmente me gusta esa frase que se la aprendí a Alejandro, ¿verdad? Hace unos días y creo que, a ver, evidencia bastante bien lo que está sucediendo. ¿Qué hacemos ahorita? ¿Qué hacemos? ¿Qué le podemos recomendar a los países como para que diga, mire, es posible hacer esto? ¿Es posible hacerlo o tenemos que entrar en un replanteamiento general de los sistemas públicos? ¿O es posible hacer algo, digamos, en concreto como para ir avanzando en la recuperación de ese pasivo? Yo diría que tenemos que construir la evidencia de ese pasivo. Es decir, no basta solamente con decir que se han dejado de hacer atenciones, sino que va a haber que documentar eso. ¿Y cómo se puede documentar? Con estrategias básicas de atención primaria, el barrido que hacíamos cuando las vacunas. Es decir, una encuesta rápida comunitaria prácticamente puede dar resultados muy rápidos, muy claros y muy concretos en aquellos países donde no hay una atención primaria general, ¿verdad? De cobertura universal. Yo diría que lo primero que habría que hacer es construir esa evidencia, porque aquí nos enfrentamos a los que plantean que no, eso no es tan grave como estás planteando, eso no es así, hay que construir evidencia. Nosotros, personal de salud y profesionales, somos parte del método científico y la evidencia es la evidencia. Entonces yo diría que lo primero que hay que hacer es construir la evidencia. Segundo, fortalecer los equipos locales. Yo creo que en eso coincido totalmente tanto con Alejandro como con Rubén. Atención primaria en salud. Pero no es la atención primaria en salud, como dicen algunas personas por ahí, simplemente para dar consultas fuera de los hospitales. No es esa atención primaria en salud. Es una atención primaria en salud que es constructiva, que es educativa, que va generando y va hilvanando un conocimiento en salud. Es algo más profundo lo que estoy planteando. Y hay evidencia de que aquellos países que han tenido un sistema de salud basado en atención primaria, sus respuestas han sido, digamos, totalmente diferentes a los que no están basados en atención primaria. Entonces yo creo que ahí hay un tema, construcción de evidencia, atención primaria en salud y esa estructura que a veces tenemos de niveles de complejidad, va a haber que revisarla. Esa estructura piramidal, definitivamente en este contexto regional, nacional y global, donde las comunicaciones fluyen, donde todo el mundo se conoce, eso está roto hace rato. Hace rato no está eso. Entonces yo creo que hay que asumirlo. Algunas personas les llaman las redes integradas de servicios de salud, porque lo que tratan es de articular esos niveles. Pero realmente yo no sé si al final estamos llamando lo mismo con nombres distintos. Lo que quiero decir es que las redes integradas tienen que ser muchísimo más horizontales, más centradas en las personas. Y yo que eso es lo que quisiera mencionar. Tiene el sistema de salud, el sistema sociosanitario, si ustedes quieren, tiene que estar centrado en las personas, en las familias y en las comunidades.
No es en la persona individual, tiene que ser ese enfoque totalmente integral. Entonces ahí yo plantearía que esos son, digamos, los aspectos, y a mí me parece que no podemos hacer pastel sin cacao, ¿verdad? No vamos a hacer chocolate sin cacao. Se requieren recursos. Se requieren recursos y es claro que los recursos tienen que reacomodarse y tienen que ajustarse. Hoy más que nunca ha quedado claro a nivel mundial que una respuesta sanitaria adecuada no solo salva vidas, sino que protege la economía, la parte social y lo político de los países. Si hoy más que nunca eso está puesto en la mesa y no se logra realmente que ese reconocimiento se traduzca en los recursos, no habremos aprendido nada y nos veríamos dentro de unos años discutiendo lo mismo. Tenemos que tener la capacidad de aprender de esta pandemia y dar ese siguiente paso, siendo más eficientes, siendo más eficaces, siendo más corresponsables, haciendo cogestión con las comunidades. Es decir, viene una época totalmente diferente. Yo creo que en eso tenemos y bueno, yo te quiero decirles que dentro de esas cosas que yo planteo, no es que la nueva normalidad va a ser distinta, ya la estamos viviendo. Es distinto lo que estamos viviendo a lo que había antes de que se declarara la pandemia. Ya hoy es distinto. No es dentro de 6 meses. Cuando esto empezó en marzo, decíamos, en junio todo el mundo está ya listo. En junio dijimos en septiembre. En septiembre, ya estamos en septiembre y la situación está muy compleja. Entonces yo creo que hay que asumir que ya estamos viviendo esta nueva normalidad, que es distinta y que tenemos que ajustarnos, tenemos que aprender, tenemos que innovar y tenemos que ser capaces como sociedad de dar ese siguiente paso y de no repetir los errores del pasado, porque si no pareciera que no tenemos capacidad de aprender. Muy bien, doctora Sáenz. Rubén, 1 minuto para tu cierre. Sí, en primer lugar coincido en todo lo que dice Rocío. 2 solas cosas quiero remarcar. Una es que tenemos que recordar que nadie va a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo. Tenemos que recordar que el planeta es el hogar de todos y entonces tenemos que hacer todos los esfuerzos para que ese planeta, esa casa común, sea vivible para el conjunto de los que estamos aquí. Y redoblar de esta manera el compromiso con un multilateralismo mucho más pragmático y mucho más efectivo que el que hemos estado trabajando hasta ahora. Y coincido también con Rocío en el tema de los recursos. Y como dicen que a los economistas no hay que hablarles hacia el alma, sino que hay que hablarles hacia el bolsillo, me voy a permitir usar una cifra. Los economistas suelen hablar de la rentabilidad de los fondos que se invierten. Y la rentabilidad sobre fondos invertidos en seguridad y en prevención sanitaria mundial es inmensa. Pensemos que los gastos que genera esto se miden en millones o en billones de dólares. Pero recuerden una cifra, los propios economistas acaban de decir que las pérdidas vinculadas a la pandemia van a alcanzar los 10 trillones de dólares en el curso de los próximos 5 años. Por lo tanto, desde el punto de vista de que lo analizan los economistas, sigue siendo rentable invertir en prevención y sigue siendo rentable invertir en seguridad. Doctor Solís. Bueno, no me queda nada que decir. Aquí los maestros han sido los que han puesto la tapa al pomo. Pero yo quisiera reiterar que sí podemos construir una salud como un derecho de los ciudadanos. Y eso es irrenunciable. Eso lo tenemos que luchar hasta las últimas consecuencias. Porque a partir de ese principio,
a partir de esa prioridad, todo lo demás puede ser discutido y todo lo demás puede ser arreglado. Pero si no estamos convencidos que la salud es un derecho, es imposible que podamos hacer transformaciones en los sistemas de salud. Seguiremos colocando parches, seguiremos haciendo cosas muy cosméticas, pero no vamos a cambiar lo estructural de lo que necesitamos cambiar. Yo agradezco la oportunidad y realmente me siento muy contento de que en la región ha habido un avance importante en materia de ir renovando ese nuevo pensamiento regional de salud pública, donde hemos trascendido que el proceso de salud y la enfermedad no es simplemente los factores que intervienen para causarlas, sino que hay otras determinantes mucho más profundas, estructurales, que necesitamos transformar para beneficio, para la salud, para la prosperidad y para el desarrollo de nuestros conciudadanos. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, doctora María del Rocío. Muchas gracias, doctor Rubén Torres. Muy amable. Ha sido un privilegio estar con ustedes esta tarde. Doctora Sáenz, un minuto. Bueno, agradecer a ustedes, a la invitación, al ICAP, a ustedes personalmente, doctor, a cada uno de los panelistas y los participantes. Yo quisiera terminar como dice el poeta suramericano, que cuando la tormenta pase, podamos contar esta historia de una manera distinta y haber aprendido. Si tenemos esa capacidad de aprender, yo creo que podríamos, como sociedad me refiero, podríamos estar dando un paso hacia adelante. América Latina tiene todas las posibilidades de dar ese paso, tiene todas esas capacidades. Tenemos que trabajar mucho para trabajar colectivamente, pero creo que esta pandemia tiene que dejarnos más unidos, tiene que dejarnos más claros de las condiciones en las que estamos para poder dar ese paso hacia adelante y poder compartir estos y otros espacios de aprendizaje e ir haciendo ese movimiento para poder dejarle a las futuras generaciones una Latinoamérica más justa y más equitativa. Esa sería como el sueño, y aprovechar la pandemia para apuntalarlo. Bueno, perfecto. De verdad creo que este tipo de espacios pues son importantes no solamente para la reflexión, sino para tratar de dar insumos en la búsqueda de respuestas a los grandes problemas que enfrentamos en la región en materia de salud pública. Agradecerles, creo que ha sido un lujo poder contar con ustedes hoy en nombre del ICAP, de la dirección, de este servidor. Agradecerle a la doctora Sáenz, al doctor Torres, al doctor Solís, pues haber estado compartiendo con nosotros y bueno, el doctor Torres ya es la segunda vez que tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. Quiere decir que ojalá pues con la doctora Sáenz y el doctor Solís podamos compartir también en el futuro estos temas que quedan pendientes, ¿verdad? Porque el tema de la salud mental, por ejemplo, ¿verdad? Es un tema que ahí está dando vueltas y que creo que hay que pensarlo, ¿verdad? Así que de verdad muy agradecido y en nombre de la institución pues no solamente agradecerle su presencia, su participación, sino el conocimiento que nos han compartido. Muchas gracias de verdad y muchas gracias a todos los que nos han acompañado en el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias al auditorio también.